Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta primera sesión de Skills 2030, edición 2022, este itinerario en competencias directivas que, pues bueno, que tenemos el gusto y el placer de desarrollar junto al Ayuntamiento de Ribarroya de Túria. Como os decía, él es Robert Raga Gadea, el alcalde de Ribarroya de Túria. Y bueno, pues nos va a dar una pequeña bienvenida institucional desde el ayuntamiento y agradecerle que nos acompañe en el día de hoy. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Disculpad por el tema de los micros, ya sabéis que a veces, mientras que el equipo monta, puede haber algún problema. Pero en todo caso, nada, agradecido de que bueno, contéis con nosotros y que lo importante para mí, soy empleado público en excedencia, por tanto, la parte que me corresponde, pues animaros a seguir con la información, con la formación de los empleados a través de la innovación. Yo creo que también es muy importante que los empleados públicos realmente nos formemos continuamente para seguir dando el mejor servicio a nuestros ciudadanos, que realmente son aquellos finalistas que son los importantes de nuestras políticas y de nuestras acciones. Así que, por parte de Ribarroja de Túria, del Ayuntamiento, deciros que una vez más pues, estamos muy contentos de poder estar aquí también liderando junto con otras administraciones pues esta formación. Desearos que tengáis una magnífica jornada y que sea continua en todas el planteamiento que tengáis de esta formación. Y nada, sin más, dejaros que empecéis con lo importante, que es el trabajo y poder sacar conclusiones de unas jornadas que creo que sean importantes. Así que muchas gracias, buenos días y nada, desde Ribarroja mucho ánimo. Muchísimas gracias, alcalde. Pues si queréis, vamos a comenzar, que ya llevamos, sabéis que tenemos unas sesiones muy dinámicas de 30 minutos, vamos a reservar unos minutitos también para que podáis participar, porque también tenemos la intención de que el aprendizaje sea compartido, que también podamos aprender del resto de experiencias de otras administraciones y compartir inquietudes. En este sentido, pues vamos a empezar ya con la primera de las ponencias, con Encarna Hernández, directora de Novagov, que va a hablarnos sobre el perfil de la persona empleada pública. Encarna, adelante. Muy buenos días, gracias Rafa. Buenos días a todos y a todas, gracias por la invitación a estar hoy aquí y a compartir, bueno, pues humildemente la experiencia que tenemos desde Novagov para de algún modo conformar cuál puede ser o acercarnos a cuál puede ser ese perfil de la persona innovadora dentro del sector público. Yo tenía preparada una presentación para servir un poquito de apoyo visual y necesito que me deis, que me habilitéis para poder compartirla, ¿vale? Rafa, ¿hay algún problemilla con esto? Alejandro es el que tiene los controles. Vale, ahora sí, muchas gracias. Ya lo tenemos. Bien. Estupendo. Espero que la estéis viendo bien. Sí. Vale, fantástico. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer en estos primeros minutos pues, un acercamiento a cuál puede ser el perfil de la persona innovadora dentro del sector público. Me gustaría comenzar con unas pequeñas reflexiones antes de ir al grano y ver un poco cuáles pueden ser pues, esas características que tienen las personas que desarrollan innovación, ¿no? dentro de las administraciones públicas, hacer una pequeña reflexión, ¿no? sobre el comportamiento de las organizaciones públicas
y en general cuál es el actual contexto, ¿no?, en el que se están desarrollando los procesos de innovación en torno a la cultura organizativa. Desde luego, esto es algo que también afecta a las actitudes hacia la innovación que tienen las personas empleadas del sector público. Por eso me gustaría comenzar con esta frase, con esta famosa cita de Peter Drucker, que como sabéis es el padre del management moderno y uno de los referentes, ¿no?, a la hora de entender cómo debe gestionarse, ¿no?, en general las organizaciones, tanto privadas como públicas, ¿no? Y decía Drucker que una organización empresarial una organización en general, solo tiene dos funciones básicas, ¿no?, que son el marketing y la innovación. Cuando Drucker habla de marketing se refiere sobre todo al valor que se aporta al cliente, ¿no? Hablando de una administración, en este caso sería el valor que se aporta a la ciudadanía. Y cuando se refiere a la innovación, se refiere pues a esa innovación constante, ¿no?, que se desarrolla en el sector privado, pues de la mano, por ejemplo, también de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Si nos llevamos esas ideas de la creación de valor hacia el cliente o de la necesidad, ¿no?, de innovación constante de la mano también de la tecnología, si nos llevamos esto, lo extrapolamos al sector público, estamos hablando de esa necesidad, ¿no?, que siempre destacamos de poder institucionalizar, de sistematizar la innovación dentro de las administraciones públicas, de poder gestionar ese cambio, de gestionar ese conocimiento y, por supuesto, también de cómo estos procesos de innovación, esta sistematización de la innovación para poder generar ese valor público, ese valor social, que es el que al fin y al cabo buscamos con los procesos innovadores, ¿no?, poder ser útiles y, en definitiva, mejorar las políticas y los servicios públicos, ¿no? Bueno, partiendo de esta reflexión que me parece que es interesante, ¿no?, para poner en valor lo que implica la innovación en torno a la creación de valor público, ¿no?, dentro de las organizaciones y con esa mirada puesta en la sociedad, en la creación de valor público y social. Otra reflexión, ¿no?, desde dónde encajan las personas en esos procesos, ¿no?, de sistematización de la innovación, que es lo que estamos pues demandando y buscando dentro de las administraciones públicas. Si hay algo que está claro es que estamos en un contexto de retos cada vez más complejos, unos entornos cada vez más cambiantes, cada vez más volátiles, y que las administraciones pues cada vez tienen mayor necesidad de enfrentarse a esos problemas públicos bajo los enfoques de la innovación, pero además bajo los enfoques de la innovación abierta, ¿no?, que es esa innovación que Marcet habla de ella como la innovación en estado puro, como la innovación en estado natural, porque es esa innovación que nos va a permitir pues nutrirnos de todo el conocimiento que hay en el entorno de las organizaciones para poder dar solución y respuesta a los problemas públicos, poder incorporar, nos conocemos, ¿no?, esa inteligencia colectiva, ¿no?, a la resolución de los problemas públicos. Este enfoque de la innovación abierta nos va a ayudar pues, a comprender mejor los problemas públicos a los que nos enfrentamos, tener más información de todos esos inputs, ¿no?, que nos vienen del ecosistema, del entorno en el que se mueve la organización. Nos va a ayudar a encontrar más ideas que pueden venir de fuentes de un origen mucho más diverso, ideas diferentes. Nos va a ayudar a mejorar, por supuesto, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, y además nos va a otorgar algo que también es fundamental, pues una mayor legitimidad a las decisiones que se toman desde las administraciones públicas. En este contexto, también los avances tecnológicos, como también apuntaba la reflexión de Drucker que hemos tenido al principio, son fundamentales, ¿no?, para poder acelerar esa innovación, pero sí hay algo que debemos destacar, y es un poco el enfoque que queremos resaltar en esta primera charla, es la importancia de las personas dentro de esos elementos, dentro de esos factores que favorecen y que impulsan la innovación dentro de las administraciones públicas, y esa idea de que las personas deben estar en el centro, ¿no?, en el centro de una cultura organizativa que, por supuesto, también debe ser favorecedora para que se desarrollen procesos de innovación. No puede ser que las personas vayan siempre a contracorriente, ¿no?, de las organizaciones, las personas que quieren innovar, es algo que afortunadamente pasa cada vez menos, pero unas personas que se integran en una cultura que tiene que ser favorecedora y que trabaja en un entorno de desarrollo tecnológico al que hay que adaptarse y con el que hay que convivir, pero no olvidando nunca, y al final hablaremos también un poquito de eso, de que la tecnología está al servicio también de la creación de valor público, que no tiene un valor per se, no genera pues utilidad y mejora, ¿no?, para generar innovación y para generar valor en la sociedad y en la ciudadanía a la que en definitiva pues sirven, ¿no?, las administraciones
públicas, ¿no? Entonces, con esta reflexión, ¿no?, de lo que implica la innovación, de qué lugar ocupan las personas, de cómo convivir con la tecnología, de la importancia de los enfoques de innovación abierta, ¿no?, en este contexto pues, tan complejo, ¿no?, que estamos viviendo en estos momentos, y esos problemas públicos, ¿no?, que tenemos que afrontar desde esa perspectiva, ¿no?, de incorporar la inteligencia colectiva y siempre con las personas en el centro, pues vamos a avanzar, ¿no?, a cuáles son esos perfiles, ¿no?, de las personas innovadoras dentro del sector público. Pero para decir qué perfil tienen las personas innovadoras, tenemos primero que preguntarnos, ¿no?, qué significa eso de tener una actitud innovadora, ¿no?, ante los sistemas de innovación, ante los proyectos, ante los cambios. Y hay un artículo muy interesante que os animo a leer, que nos ayuda a comprender cómo son, ¿no?, esas actitudes, que al fin y al cabo son actitudes psicológicas, ¿no?, ante la innovación, y que en un artículo de Lapuente y Suzuki analizaron, ¿no?, también en el contexto de intentar comprobar cómo las burocracias, cómo las culturas organizativas incidían en que existieran o no esas actitudes innovadoras. Bien, pues Lapuente y Suzuki describen la actitud innovadora de una persona que trabaja en el sector público en torno a tres cualidades, fundamentalmente. En primer lugar, la receptividad a nuevas ideas y a nuevas soluciones. Sabéis que, bueno, un poco el ir en contra, ¿no?, de esa idea de siempre se ha hecho así. Al final, innovar consiste sobre todo en buscar esas nuevas ideas, combinaciones de nuevas ideas o enfoques sustancialmente actualizados, ¿no?, a la resolución de los problemas públicos. Así que esa receptividad a lo nuevo pues sería una de las cualidades, ¿no?, que acompañarían la actitud innovadora. En segundo lugar, personas que tienen una orientación, cómo enfocan, ¿no?, esa orientación hacia los cambios, porque la innovación al final es ante todo cambio, y se precisa pues esa adaptabilidad, ¿no?, esa resiliencia que también estamos demandando a las organizaciones, que evidentemente también debemos demandar, ¿no?, a las personas que trabajan en el sector público. Y en tercer lugar, por supuesto, la actitud hacia el riesgo, ¿no?, esa aversión al riesgo, que muchas veces son los principales limitadores o barreras, ¿no?, que encuentra la innovación. Bueno, pues esta actitud es fundamental, ¿no?, para decirse que una persona tiene pues una actitud innovadora, ¿no? Y de luego cómo se enfocan, ¿no?, los procesos, por un lado, de aprendizaje frente al fracaso, ¿no?, que puede generar algunos procesos, ¿no?, cómo se gestiona ese fracaso dentro de las organizaciones y cómo lo afrontan, ¿no?, también las personas. Es algo que se integraría también en esta actitud innovadora, que estaría también relacionada, como afirman estos autores, con la actitud ante el riesgo, ¿no? Entonces, visto esto, visto el contexto, visto en qué consistiría exactamente tener una actitud innovadora, pues hemos preparado un esquema, ¿no?, con una serie de características que podríamos incluir dentro de lo que podríamos decir que es el perfil de una persona innovadora en el sector público, ¿no? Seguramente son todos los que están, es posible que no estén todos los que son, que falten cosas, así que pues luego, como tenemos ahí unos minutos al final, 5 minutos para debatir, seguramente nos podéis aportar pues alguna idea para poder completar este cuadro, ¿no? Pero lo que hemos hecho aquí es recoger pues sobre todo 6 características clave, que son las que de algún modo acompañarían, ¿no?, a ese perfil de la persona innovadora dentro del sector público. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En primer lugar, un liderazgo, pero un modelo de liderazgo, ¿no? Está claro que el liderazgo es fundamental, ¿no?, para poder desarrollar procesos de innovación, para poder sistematizar esa innovación. Pero estamos hablando de un nuevo modelo de liderazgo dentro de las organizaciones, que es ese liderazgo que denominamos colaborativo, ¿no? Un liderazgo mucho más flexible, mucho más horizontal, personas que son capaces de impulsar, pero al mismo tiempo también de implicar, de escuchar y de motivar. Esa capacidad para coordinar, para ejercer ese valor fundamental de la transversalidad dentro de las organizaciones y dar ese paso, ¿no?, de la jerarquía a la redarquía en ese modelo organizativo que al fin y al cabo también es que nos facilita, ¿no?, el uso de muchas de las tecnologías digitales y sociales, ¿no?, que tenemos a nuestra disposición actualmente. Así que un liderazgo, por supuesto, sí, pero un nuevo liderazgo, ese liderazgo colaborativo. En segundo lugar, algo que es fundamental y que algunas veces se nos olvida, que es la vocación
servicio público. Muchas veces el esfuerzo para desarrollar innovación que realizan muchas de las personas que conocemos pues implica pues, dedicar a veces tiempo extra e incluso a veces ir en contra, ¿no? Al contracorriente de lo que la propia organización está demandando, ¿no? Al contracorriente, ¿no? De esas culturas organizativas quizá menos flexibles, ¿no? Creo que sin esa vocación de servicio muchas de esas personas no harían ese esfuerzo extra para desarrollar innovación, para intraemprender dentro de sus organizaciones. Y tiene que existir auténtica, lo que llamamos pasión por lo público. Este es un eslogan que han utilizado una idea que han utilizado algunas iniciativas dentro del sector público. Y me parece una idea maravillosa, ¿no? Tener ese entusiasmo que sea capaz de contagiar, ¿no? Dentro de la organización a otros compañeros, incluso fuera de tu organización, a otras personas que trabajan en otras administraciones. Ese espíritu emprendedor, bueno, pues es fundamental para que la innovación se desarrolle y, por supuesto, unos elementos que también integraremos aquí y que son también fundamentales dentro de la labor de servicio público, como son la integridad, la ética y la honestidad. Esto es algo que se le pide a las organizaciones, pero que se le debe pedir también a las personas, porque las organizaciones están integradas por personas que tienen que poder tener también esas cualidades para que la organización pueda tenerlas, ¿no? Evidentemente. Así que tendríamos ese liderazgo colaborativo, la vocación de servicio y también el trabajo en equipo, ¿no? Creo que la capacidad de trabajar en equipo también es una cualidad que debe ser fundamental en una persona que se denomina innovadora, pero también en equipos multidisciplinares, ¿no? Que decimos ahora. Sabéis que los laboratorios de innovación pública trabajan sobre todo este tipo de equipos, con una serie de perfiles muy diversos, ¿no? Como podemos hablar de politólogos, de economistas, sociólogos, personas expertas en comunicación, marketing, científicos de datos, personas que trabajan ámbitos metodológicos que son ahora mismo fundamentales dentro de los procesos de innovación, como pueden ser las ciencias del comportamiento, en las que nos hablará ahora Mercedes, el diseño de servicios públicos, etc. Bueno, pues poder conformar esos equipos multidisciplinares es fundamental y además poder liderarlos, ¿no? Con esas personas que tienen esas cualidades, esas capacidades, ¿no? Para coordinar esos equipos con perfiles tan diferentes. Y muy en relación con esto estaría, por supuesto, el trabajo en red, la capacidad para trabajar en red, que nos facilitan, por supuesto, también las nuevas tecnologías, y para trabajar en red dentro y también hacia afuera, ¿no? de las propias organizaciones, ¿no? Hay un gran ejemplo de ello, son esas redes sociales digitales profesionales con las que contamos en el sector público, como pueden ser el INAP Social, como puede ser la red social Novagop, que han jugado y juegan un papel fundamental para ayudar a conectar a emprendedores públicos y para ayudarles a visibilizar también ese trabajo que hacen, ese talento, y bueno, fomentando también en esos espacios digitales pues la colaboración, el intercambio de conocimiento y el intercambio de ideas. Y del trabajo en red pasaríamos a la marca personal, al ámbito de la comunicación en los entornos digitales. Sabéis que Amalia López Facela ha publicado recientemente un libro sobre este tema. Es un tema que nos parece también fundamental dentro del perfil innovador de una persona que trabaja dentro del sector público, ¿no? Hablamos de habilidades como la capacidad de relacionarse en el ámbito digital con otros actores, la cercanía, esa transparencia, la capacidad para conversar, para colaborar, para implicar, que destacarían, ¿no? Dentro del trabajo de esa marca personal en el sector público, y trabajar, ayudar con ello a trabajar la propia reputación de la institución. Hoy en día las marcas, el trabajo de las marcas, de desarrollar una marca o de potenciar una marca se desarrolla sobre todo en torno a la idea de la reputación. Y la reputación que tiene una marca o que tiene una institución depende fundamentalmente de lo que digan de esa marca sus clientes, en este caso la ciudadanía, y de cómo hablen de esa marca o cómo trabajen esa marca en el entorno digital también los propios empleados y empleadas de esa marca o de esa institución. Así que los empleados y empleadas públicas pueden ser sin duda los mejores embajadores de su institución, los mejores embajadores de la marca del sector público, porque los mensajes que emanan de personas tienen mucha más credibilidad, tienen mucha más confianza que los que emanan de instituciones, de organizaciones o de marcas. Así que es fundamental que trabajemos este ámbito también dentro de los perfiles innovadores del sector público. Y finalmente, una cuestión que también me parece fundamental, ¿no? Que es el tema del aprendizaje. Como dice Marcel, esas personas capaces de aprender en forma de T, no solo conocimientos técnicos, no solo especialización, sino también esas capacidades más horizontales que tienen que ver pues, con
con la adaptabilidad, con las capacidades relacionales, ¿no? Esas capacidades para colaborar de las que hemos hablado antes, ¿no? Y por supuesto pasar de la idea de formación a la idea de aprendizaje, incluso poder crear y desarrollar lo que denominamos ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Dentro de las organizaciones públicas, esos ecosistemas donde las personas puedan desarrollarse y además tener un entorno favorable para poder hacerlo. Esta fue una idea que además fue destacada en un proceso de co-creación que hicimos recientemente con nuestra comunidad Novago para destacar cuáles eran las principales misiones del sector público de aquí a 2030. Bueno, pues esta es una idea, la creación de estos ecosistemas de aprendizaje que se destacó en ese proceso colaborativo. Bueno, pues estas serían las 6 ideas, seguramente hay muchas más, tenemos la oportunidad de hablar sobre ello en esos minutos finales y terminar con una última reflexión de un auténtico referente de la innovación. Hemos empezado con un referente de las organizaciones, de la filosofía de las organizaciones como es Peter Drucker, y vamos a terminar con Xavier Marcel, ¿no? Que lo que hace es poner en valor otra vez la importancia de las personas, ¿no? Para poder crear, porque al final la innovación se trata de crear, se trata también de creatividad. Las máquinas nos pueden ayudar para algunas funciones, para algunas misiones, pero desde luego poner en valor, ¿no? Esa importancia de las personas en el centro de los procesos innovadores. Y con esto termino. Aquí os dejo también, por si compartimos la presentación con vosotros y vosotras, pues algunas lecturas que me han inspirado para poder hacer esta presentación, para echar estas ideas que os he compartido. Y muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Y ahora pues debatimos, si tenemos ahora unos minutos, Rafa, sobre lo que queráis. Los tenemos. Muchísimas gracias, Encarna, por esta presentación tan concisa, tan clara y tan ajustada al tiempo. Es sencillamente maravillosa. Me quedo con ese super esquema en el que condensas tantísimas ideas y las muestras de una manera tan clara y recoges tantísimos aprendizajes que hemos ido recogiendo con el tiempo de muchas personas innovadoras públicas, de esas personas intraemprendedoras, y creo que como marco de este itinerario formativo es fantástico, sencillamente fantástico. Muchísimas gracias, Encarna. Abrimos la palabra para quien quiera intervenir, hacer una pregunta, hacer alguna matización, como decía Encarna, completar ese esquema. Podéis quitar vuestro silencio. Vamos a hacer también silenciar ahora. Y directamente intervenir, ¿de acuerdo? ¿Habéis echado en falta alguna cualidad en ese cuadro que veíamos, en ese perfil? Sí, hola, bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Encarna, por la presentación así de buena mañana, tan energética. Muy bien. Bueno, yo creo que lo que se está pidiendo aquí son superhombres y supermujeres, ¿no? Superfuncionarios y superfuncionarias o anexos. Lo que yo quería preguntarte, que es también muy complicado, es que, claro, si encima consigues este super perfil, muchas veces el entorno en el que trabajas no te lo facilita o te lo permite, que es en la administración. Entonces, no sé si podrías decirnos, a tu modo de ver, un par de elementos que podrían facilitar pues transformación o desarrollo personal de un trabajador público. ¿Cuál crees que serían los primeros o pasos fundamentales para que pues, una persona que trabaja en la administración o como externo pues pudiera desarrollar todas estas cualidades, competencias que a día de hoy, aun queriéndolo, puede tener muchas dificultades? Sí, la verdad es que sí es verdad que podemos pensar viendo ese esquema en superhombres, supermujeres, pero seguro que todos conocemos a alguno de ellos, ¿no? Creo que seguro que se nos viene a la cabeza algunas personas que albergan muchas de esas, no sé si todas, pero muchas de esas cualidades. Yo creo, Santiago, que lo fundamental, evidentemente hemos hablado de que la cultura sea favorecedora, ¿no? Para ese desarrollo, ¿no?
del intraemprendimiento público, hay dos cuestiones que pueden ser fundamentales y hemos hablado, creo, de las dos, ¿no? La primera, la creación de espacios de innovación dentro de las administraciones. Cuando hablo de espacios no tiene por qué ser un laboratorio de gobierno, pueden ser otro tipo de espacios, unidades, donde se pueda empezar a desarrollar proyectos innovadores e intentar que esto se sistematice dentro de la organización. Al final eso va a conseguir que se puedan socializar, ¿no? ese tipo de actitudes, ese tipo de creencias, si se parte creando espacios para ello, que pueden ser espacios físicos o digitales. Y, por supuesto, la formación. Bueno, digo formación, pero ese aprendizaje, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hablar sobre todo más de aprendizaje que de formación y de poder dotar de las competencias necesarias a las personas que están en las administraciones para poder desarrollar esos proyectos innovadores. Creo que esos podrían ser dos elementos que podrían ser favorecedores del cambio de las culturas organizativas, los espacios de innovación y la formación. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Gracias, Santiago, por tu intervención y tu pregunta. La verdad es que es verdad que se piden en cierta medida superhombres y supermujeres, ¿no? Pero bueno, también con ese espíritu es como podemos ir mejorando y avanzando. ¿Alguna intervención más o damos paso a la siguiente ponencia? Parece que no. Bien, pues entonces damos paso a Mercedes de Haro, que va a hablarnos sobre ciencias del comportamiento y cómo podemos aplicarlas para mejorar la eficiencia de las políticas públicas. Mercedes es una investigadora experta, actualmente es profesora asociada en la Universidad de Alcalá de Henares, también es miembro de la Sociedad Española de la Evaluación y bueno, veo que ya tiene preparada perfectamente la presentación, así que Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y bueno, daros los buenos días a todos y agradeceros pues la invitación, ¿no? O la posibilidad de poder comentaros un poco pues esto que seguramente alguno de vosotros ya estáis empezando a oír con respecto al tema de las ciencias del comportamiento, pero lo que queríamos avanzar un poco es cómo podemos, ¿no? incluir esas ciencias del comportamiento o qué son esas ciencias del comportamiento y para qué pueden ser eficientes en la inclusión de las políticas públicas. Bueno, lo que os voy a decir principalmente es que nos estamos encontrando con dentro, sobre todo a nivel del ámbito local, numerosas transformaciones que tenemos que llevar a cabo a través de lo que estaba comentando Encarna, temas de inclusión de laboratorios, nuevas innovaciones, nuevas metodologías de trabajo, ahora con la reciente aprobación de la ley de la institucionalización de las políticas públicas, nuevas formas de evaluar esas políticas públicas. Por tanto, nos vamos a ir encontrando con nuevos retos que, bueno, pues vamos a tener que empezar a solventar y todo esto, pues en la mayoría de los casos va a tener que ser por una demanda, ¿no? de esas necesidades y ante esa bueno, generación de nuevas políticas públicas, sobre todo a nivel de corte local. ¿A qué vamos a dar respuesta? Un poco así a grosso modo, pues comentaros que sobre todo nuestra visión para incluir estas ciencias del comportamiento es generar pues una administración nueva, novedosa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a potenciar? Pues sobre todo va a potenciar, y ahora os iré comentando por qué, pues lo que va a potenciar es que sea más íntegra y mucho más centrada en el ciudadano. Se pretende que sea, bueno, que tenga un cariz más motivador, favorecedor, y para ello pues vamos a tener que derribar algunas barreras, como propiamente dice estas ciencias sociales. Tenemos ahora mismo encima de la mesa esa desafección hacia lo público, pues con todo lo que ha pasado de temas de fraude, etcétera, limitaciones económicas presupuestarias. Bueno, pues ya todos conocemos un poco la ley orgánica, ¿no? de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, causas extraordinarias que no podemos predecir y, por supuesto, las propias barreras que tiene la administración, ¿no? de lo que denominamos nosotros el status quo, ¿no? de si todo funciona, ¿por qué voy a cambiar? Pues bien, para conseguir esa administración que nosotros nos hemos focalizado con el nombre de Administración 2030, pues tenemos que integrar esos enfoques innovadores. Y uno de estos enfoques innovadores es el desarrollo de las ciencias del comportamiento como un medio, como un vínculo para generar, bueno, conseguir esos objetivos para hacer políticas públicas más pensadas en el ciudadano. Porque, por poneros un ejemplo, muchas veces se desarrollan políticas públicas, como decía
decimos nosotros, desde los propios escritorios de los hacedores de políticas públicas, sin pensar en demasía en las dificultades que puede tener el beneficiario, pues por ejemplo, imaginaros para la obtención de temas de población vulnerable, obtención de una renta social, cuando por ejemplo les estamos pidiendo a personas que viven en situaciones infrahumanas, que durmiendo en cajeros, pues les pedimos declaraciones de la renta, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo todo ese tipo de percepciones y seamos capaces de entender que antes del diseño de la política pública necesitamos hacer una evaluación de todo este tipo de aplicaciones, se está desarrollando esta nueva metodología de trabajo dentro de la administración pública. Para que veáis cómo va avanzando a nivel mundial, ya hay más de 202 entidades públicas por todas partes del mundo que aplican estas percepciones conductuales enfocadas a políticas públicas. El tema de la economía conductual ya viene desarrollándose pues prácticamente desde hace 10 años, desde que el primer psicólogo ganó el premio Nobel, en este caso llamado Daniel Kahneman, y entonces ya se empieza a vislumbrar como una percepción que los propios gobiernos quieren cambiar a la hora de hacer sobre todo el diseño de sus políticas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es el planteamiento a través del cual parte estas ciencias sociales, ¿no? Pues normalmente nosotros cuando nos enfocamos o cuando nos sentamos a realizar esa política pública, pues partimos de una teoría económica tradicional, partimos de que las personas actúan de forma racional, partimos de que si las personas cuentan con toda la información, lo normal es que tomen las decisiones correctas, y partimos también de que lo normal es que siempre, de forma casi consciente, las personas van a tomar las decisiones, en este caso los ciudadanos, para maximizar su beneficio. Pues bien, estamos viendo con el desarrollo de las políticas públicas que tenemos a día de hoy que aunque nosotros queramos hacer las cosas con nuestra mejor intención e intentando que los objetivos que están establecidos a priori se cumplan, no siempre se llega a esta percepción de cumplimiento de objetivos. Por ejemplo, por el hecho de que nos estén determinando que el fumar perjudica seriamente a la salud en múltiples, pues a través de políticas de sanidad, a través de restricciones propiamente de impositivas, a través ya de las propias formas de sacar al fumador a la zona exterior, ¿no? del local, pues estamos viendo que no sirve para frenar, ¿no? ese consumo de tabaco de forma pues de lo que se había planteado, ¿no? con esos objetivos y porcentajes que se habían planteado. Por tanto, vamos a focalizarnos en una política pública que efectivamente lo que va a pretender siempre, como toda política pública, es dar solución ante una necesidad del ciudadano, y vamos a tener, como siempre, esas barreras de recursos, objetivos, y vamos a focalizarnos mucho en el tema de cómo se comunica, ¿no? la política pública. ¿Qué es lo que pasa realmente cuando nosotros lanzamos esa política pública? Pues la realidad es que no somos racionales, no somos enteramente racionales, pero podemos predecir nuestra irracionalidad. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a través de estos estudios previos, antes de lanzar la política pública, a evaluar sobre todo qué ha sido lo que ha fallado en políticas públicas anteriores, pero a nivel de un modo conductual. ¿Qué ha fallado en las personas? ¿Por qué, por ejemplo, no ha funcionado como se pretendía la aplicación Radar COVID? Pues bien, normalmente la información que nos aportan no es suficiente para, en este caso, lo que estábamos comentando, ¿no? Para dejar de fumar. Y aunque creamos que es suficiente, nuestro cerebro tiene unas limitaciones que en muchas ocasiones no es capaz de transformar toda esa información para tomar la decisión correcta. Y luego también seamos conscientes de que somos seres pues, que nos movemos en muchas de las ocasiones por sentimientos, por estados de ánimo, muchas veces incluso por la forma de actuar más rápida, ¿no? Ese pensamiento rápido que te genera como una toma de decisión muy rápida, pero que realmente si te parases a pensarlo tal vez no sería la mejor. Por ejemplo, en muchas ocasiones cuando nos plantean a lo mejor un descuento o algo que te lo plantean en el momento, y si te lo planteasen en un futuro más lejano de otra forma, tal vez la decisión no sería la misma. Entonces vamos a tener en cuenta estos tres planteamientos de que no somos racionales, de que normalmente la información que se da no es suficiente para que tomemos la decisión correcta, y de que dependiendo del momento en el que nos situemos o que lancemos la política pública, el ciudadano va a actuar de una forma u otra.
Por eso vamos a marcarnos estos 3 objetivos vamos a decir que todos somos irracionales, que las decisiones de partida van a ser incorrectas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar apoyar a través de las políticas públicas para reconducir esas decisiones que puede tomar el ciudadano en cualquier ámbito. En el ámbito, pues puede ser desde temas sociales, temas económicos y todas, bueno, sobre todo vamos a focalizarnos en esas materias que realmente nos vinculan a las entidades locales. Por tanto, ¿qué es la economía conductual? Pues es un instrumento que sirve para crear, bueno, que acompaña en la creación de políticas públicas para que se adapte a la manera de pensar y de tomar decisiones que tienen realmente los ciudadanos. Lo que intenta es comprender esa forma irracional de toma de decisiones, que es la forma realmente humana en la que deberíamos plantearnos tanto la realización, diseño, ejecución y luego posteriormente evaluación de políticas públicas, como los modelos clásicos de la economía tradicional, que parten de que el ser humano por excelencia es racional y por tanto tiene unas limitaciones presupuestarias que lo que pretenden es maximizar, como hemos dicho anteriormente, su beneficio personal. Aquí lo que vamos a ver es que vamos a tener pues una serie de sesgos que son pues como errores sistemáticos, ¿no? Que ya tenemos atribuidos. Normalmente el sesgo predominante es en la administración pública que nos estamos encontrando es el que estábamos diciendo anteriormente, el sesgo de status quo, de no cambiamos nada porque las cosas van saliendo, estoy cómodo con esa situación y prefiero no plantearme nuevos retos. Y luego también pues esos heurísticos que muchas veces, que los heurísticos son los denominados atajos mentales, que nos sirven muchas veces para tomar la decisión, pero que, como estamos hablando, quizá no sea la más correcta. ¿Cómo lo vamos a hacer para, bueno, pues para mejorar esa eficiencia en las políticas públicas? Porque lo que tenemos que acompañarnos es de herramientas. Ya hay desarrolladas metodologías en base a esto, por lo que hemos dicho anteriormente, prácticamente 200 instituciones públicas a nivel internacional. Estamos hablando de gobiernos como, bueno, pues gobiernos como el de Estados Unidos o de Inglaterra también, pero también países como en India. Ya hay desarrollados muchos laboratorios específicos que se vinculan a este tipo de metodologías y por tanto hay numeroso material a la hora de abordar el cómo poder comenzar a desarrollar políticas públicas basadas en las ciencias del comportamiento. Pero para verificar efectivamente una de las herramientas o de las formas de actuación que consideramos que tiene que ser bueno, pues como el pilar de estas ciencias del comportamiento para la eficiencia de políticas públicas, pues vamos a verificar que efectivamente vamos a buscar siempre el beneficio en algún ámbito hacia el ciudadano. Bien puede ser pues porque el ciudadano, por ejemplo, esté en un peligro potencial, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de COVID. Se ha utilizado mucho las ciencias del comportamiento, sobre todo a nivel Latinoamérica, para intentar evitar los contagios y también, pues bueno, una visión también de inversión social, ¿no? Es una gran oportunidad, sobre todo porque las ciencias del comportamiento lo que hacen es acompañar a la política pública tradicional, pero al hacer ese estudio previo del público objetivo al que se destinan y cómo sería la forma en que realmente va a tomar la decisión el ciudadano, no estamos añadiendo, ¿no? ese incremento presupuestario que a lo mejor muchas veces nos determina el decir que no a temas de innovación o nuevas tecnologías, ¿no? Aquí lo que estamos es intentando estudiar más a la persona para focalizar de una forma diferente la creación de la política pública y luego verificar esos resultados a posteriori. Por tanto, lo que vamos a hacer antes de lanzar cualquier inclusión de estas nuevas herramientas en políticas públicas es verificar si hay una evidencia, si hay una política basada en evidencia, si esto ya se ha hecho anteriormente, ¿no? Vamos a adelantarnos porque si ya hay algo realizado, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no probarlo en nuestro ámbito de actuación, ¿no? ¿Cómo van a poder ayudar esas ciencias del comportamiento? Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Mejora los existentes desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento y sobre todo lo que quieren es incorporar esas nuevas metodologías y bueno, pues vamos a focalizarnos en mejorar de forma generalizada la sociedad, ¿no? Pues la mayoría de los proyectos que se están incluyendo a nivel nacional relacionado con ciencias del comportamiento dentro de la administración pública, pues conlleva, por ejemplo, en este caso, nuestra consecución pues, de los ODS o también temas como ahora veréis del plan de recuperación.
lo que comentaba, siempre nos vamos a determinar en políticas basadas en evidencia, puesto que si ya hay algo que ya está elaborado o que ya está testeado, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Por tanto, esa sería como una primera punto de partida, además de la necesidad de tener unos índices desde el inicio, unos índices de determinadas variables. ¿Qué variables queremos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo lo que se denomina el estudio de contexto. Es decir, si vamos a centrarnos en una política pública de corte más social, pues vamos a verificar qué hay hecho pues, en otras regiones a nivel internacional, porque como os digo ya está muy desarrollado la inclusión de estas ciencias en otros países. Vamos a ver también qué dicen, ¿no? A nivel sobre todo pues, de temas de investigación, en revistas, publicaciones. Vamos a investigar un poco esas pruebas piloto, porque no olvidemos que a día de hoy las ciencias del comportamiento son unas ciencias experimentales y se basan pues, prácticamente en el ensayo y error. ¿Qué es lo que nosotros determinamos que es importante, ¿no? Para el diseño y la experimentación? Pues lo primero que vamos a verificar es los beneficiarios, ¿no? Hacia quiénes nos dirigimos. Pero no solamente el grupo de beneficiarios a los que nos dirigimos como tal, vamos a hacer un estudio de dónde viven, vamos a hacer un estudio de cómo actúan, de bueno, cuáles son sus gustos, preferencias, porque así podremos saber en un momento determinado, por ejemplo, cuáles son esos puntos claves que la intervención tiene que modificar. De lo que estábamos hablando, ¿no? Pues hay ahora, por ejemplo, un informe que acaba de sacar la consultora Kessner, que está muy focalizada al tema de las ciencias del comportamiento, sobre cómo no se están pudiendo materializar las mejoras de estas rentas para personas en situación de vulnerabilidad por el simple hecho de la burocracia o de las barreras propias de la administración para hacer los trámites correspondientes. Y ya por último, pues vamos a pensar siempre en la persona, pues por ejemplo vamos a intentar escuchar, ¿no? El por qué pues no se ha dado la comunicación correcta o verificar si el proceso ha sido complejo para ellos, y aquí vamos a ver un poco lo que os comentaba de enfatizar con el beneficiario para intentar darle otro matiz al diseño de la política pública. Todo esto se denomina Behavioral Insight, está muy focalizado al mundo anglosajón, pero lo que hace es como esa concreción entre psicología y economía, y de esa forma pues intenta focalizar más la política pública para la consecución de objetivos, pero desde un punto de vista más humano. Los elementos claves en los que vamos a actuar: arquitectura de decisión, lo que os decía, vamos a comprender lo primero los elementos contextuales, cuál es el ambiente que nos rodea, desde a lo mejor si vamos a dar una ayuda, si por ejemplo, si el contexto es a nivel regional, no es lo mismo que a nivel local, no es lo mismo si procede de la Administración General del Estado, mapear la arquitectura de decisión, ¿no? Cómo creemos que los ciudadanos se van a tomar, pues no sé, por ejemplo, ese cambio de ruta de autobús, todo ese tipo de cosas vamos a testearlas. ¿Para qué? Pues porque vamos a tener unos puntos de decisión, unos puntos de contacto y unos puntos de abandono. Esto, por ejemplo, ¿qué va a ser? Pues los puntos de decisión, dependiendo de cómo nosotros, por ejemplo, hagamos esa comunicación o hayamos enfocado lo que estamos valorando, ese cambio de ruta, ¿no? De que para mejorar pues, el trayecto de un autobús, dependiendo de cómo hagamos lo que estamos comentando, esa comunicación, o focalicemos ese cambio en los determinados beneficiarios, pues aquí vamos a tener dos cosas. Vamos a tener la decisión de que los ciudadanos sí que se acojan a esa medida de nuevo transporte público, o todo lo contrario, que a pesar de, bueno, pues de los presupuestos que hemos incluido para la mejora de esa modificación de ruta, haya tal abandono que tengamos que volver a la ruta anterior, que esto normalmente pasa en demasía. Muchas veces se plantean políticas públicas con la intención de que las personas actúen de una determinada forma y por contra la actuación se determina que es nefasta, porque se actúa de forma muy diferente y tiene consecuencias bastante graves, sobre todo por el desembolso que hemos hecho para hacer esa política pública, y sobre todo lo principal, porque realmente no hemos conseguido esa mejora, ¿no? Del bienestar del ciudadano.
Normalmente en el método tradicional que se utiliza pues, para mejorar cualquier tipo de política pública pues puede ser a través de incentivos. Lo normal es que se haga a través de regulación y normativa, y por otro lado ya cuando nos vamos a un punto más estricto pues podríamos verificarla a través de multas e impuestos, ¿no? El método conductual lo que hace es pues, focalizarse en otras metodologías como pueden ser normas sociales, ¿no? Pues por ejemplo si yo sé que el resto hace una cosa y la planteo como que es una cosa correcta, lo normal es que los demás vayan empezando a realizarla también. También se incluyen nuevas metodologías, que luego os dejaré el enlace a esta porque me parece muy significativa, porque lo importante es hacer las cosas sencillas, hacerlas en tiempo y hacerlas, bueno, pues lo que más influye es simplificar, que esto a nivel de administración nos queda un largo recorrido, sobre todo pues en los trámites burocráticos, pero ya no solamente en eso, sino en hacer entender, ¿no?, al ciudadano esa participación, ese diálogo, ¿no?, que tiene que haber fluido entre la propia administración y el ciudadano, que muchas veces con los propios trámites pues ya se genera esa barrera de comunicación, puesto que no recibimos ese feedback correspondiente. Luego, por ejemplo, pues temas de comparación vecinal, ¿no? Hay un estudio que se realizó para el tema de la mejora para reducir el consumo energético, donde a ti se te daban unas determinadas porcentajes de qué estaban haciendo tus vecinos y dónde estaba tu posición. Dependiendo de dónde estuviese tu posición y para intentar igualarte al vecino que mejor estaba haciendo bueno, pues la reducción del consumo energético, se llegó a potenciar en casi un 80% que a nivel barrio se mejorase la eficiencia de ese consumo energético simplemente por intentar estar en ese grupo, por así decirlo, de buenos vecinos, ¿no? Luego otro tipo de cosas, por ejemplo, pues el tema ya más normativo, ¿no? Pues cómo se mejora la donación de órganos. No es lo mismo decir que desde que tú naces ya eres donante de órgano que decir naces y luego a posteriori tienes que realizar un proceso o un procedimiento para decir que quieres ser donante de órganos, ¿no? Y lo que prima siempre y lo que va a primar siempre con las ciencias del comportamiento es la libertad, ¿no? La libertad que vamos a tener siempre para decidir si queremos hacer eso o no. Hay casos muy, muy concretos que no nos tenemos que ir a algo muy complejo, ni siempre se desarrollan en países, pues lo que estamos hablando, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, o sea que en España también podemos hacerlo. Este ejemplo, por ejemplo, fue desarrollado en Kenia, donde tenían un problema con una enfermedad de malnutrición de los niños pequeños por causas de la escasa potabilización del agua, y entonces lo que se incluyó fue pues dar como una especie de incentivo, ¿no?, de reducción del precio de las pastillas potabilizadoras. Pero aún así eso no consiguió reducir el problema, debido a que, que tenías que ir sobre todo a la tienda a incluir la pastilla potabilizadora y tenías que esperar un largo periodo de tiempo para que el agua realmente se pudiese consumir. ¿Qué hicieron? Hicieron un estudio de cuáles eran las principales barreras, del por qué esto no estaba funcionando, y lo que hicieron es de incluir esta metodología que os estaba comentando anteriormente, que por sus siglas en inglés se denomina simple, atractivo, social y en tiempo. Lo que hicieron es, vamos a poner en cada una de las fuentes pues un líquido que también sea un líquido potabilizador, pero lo que vamos a hacer es que las personas vayan a las fuentes, rellenen sus botellas de agua, echen ese líquido al mismo tiempo. Ya lo estamos haciendo en el mismo tiempo, le estamos ahorrando el tener que ir a la tienda a comprar esas pastillas, y en el transcurso en el que iban a casa, ya cuando llegaban, de forma fácil y sencilla, tenían el agua lista para consumir. Por tanto, ya no tenían que ese tiempo de espera que estaban utilizando cuando iban a por las pastillas a la tienda, ya tampoco lo tenían que utilizar. Y además se generó pues esta norma social, ¿no? Por el hecho de hacerlo en fuentes públicas, lo que se generaba es que todo el mundo, pues, al ver esa muchedumbre, quisiese hacerlo también pensando que era lo correcto. Como comentaba anteriormente, el por qué vamos a intentar, ¿no?, incluir estas ciencias del comportamiento, pues sobre todo, principalmente es porque hay que evaluar esos sesgos que tenemos todos de partida por el hecho de ser humanos, pero sobre todo es porque el acompañar al corte tradicional de la realización y diseño de políticas públicas con este tipo de herramientas, pues no conlleva un coste muy elevado, y realmente los resultados pueden ser
ser muy beneficiosos con respecto a no incluirlas. Esto es lo que os comentaba también, bueno, pues muchísimos países utilizando, aquí os dejo los enlaces por si queréis verificar cada uno de ellos, por ejemplo en Perú muy enfocado al tema de la educación, en India pues más a nivel estatal, a nivel de gobierno para toda política pública y lo que os comentaba, incluso en Estados Unidos se sacó como una especie de norma donde se decía que toda política pública a nivel estatal tenía que tener un desarrollo de acompañamiento de la integración de estas ciencias del comportamiento. Nada, aquí este es un poco un esquema, ¿no?, de cuál sería el cronograma, pero sobre todo quiero destacar la importancia de incluir este tipo de herramientas en el tema de administración pública, pero sobre todo muy focalizada en las entidades locales, porque estamos en un momento experimental a nivel nacional. Tenemos que ver si la inclusión de estas ciencias del comportamiento funciona, mejora la política pública, y qué mejor que hacerlo, bueno, pues en las entidades locales, que realmente son las que están más cercanas al ciudadano, conocen de primera mano las necesidades para luego, de esa forma, en el caso de que los resultados a posteriori sean positivos, extrapolarlas ya a políticas públicas de corte nacional. Aquí os hablo simplemente de varios proyectos que estamos desarrollando en este momento. El proyecto estrella para mí que acabamos de lanzar es pues el tema de incluir estas técnicas de cliente misterioso en la administración pública, pero desde una búsqueda sobre todo de sesgos o posibles barreras conductuales que tiene esta doble entrada, tanto de los funcionarios que están atendiendo a los ciudadanos, en este caso ciudadanos y entidades locales, puesto que se hace en la Diputación de Castellón, pero también de los propios, tanto de los ciudadanos, como de los propios funcionarios, ¿no? Buscar esa problemática que en muchos casos puede darse por ciertas barreras que tenemos ante la forma de actuar, y que realmente lo que tenemos que intentar es buscar esos procesos de información, procedimientos y gestiones y trámites, y verificar el por qué no está saliendo de forma correcta. Os hablo también de que se están incluyendo algunos temas ya en subvenciones y en compra pública, sobre todo se está incluyendo criterios de evaluación de las solicitudes. Cuando estamos hablando de concurrencia competitiva, pues dar una mayor puntuación a aquellos que hagan ese estudio conductual previo a el otorgamiento de esa subvención, ¿no? Y de la misma forma también en la compra pública, donde se valora de forma más beneficiosa pues a algunas de las personas que se presenten, las entidades que se presenten a esa licitación, en el caso de verificar que presentan algún informe añadido de tema conductual. Os dejo aquí también el impacto de los trámites administrativos en el acceso a las prestaciones sociales desde una perspectiva conductual, el informe que os estaba comentando de la consultora Kastner. También muy incluidas estas ciencias del comportamiento en temas de salud. Como veréis aquí, pues se hace un estudio, en este caso, pues es para una aplicación que se está desarrollando para mejorar la salud materno, sobre todo materno, y luego habrá una segunda etapa de materno-infantil, pero sobre todo para personas de especial vulnerabilidad, ¿no? Personas que realmente no pueden ir a consulta, no realizan los exámenes correspondientes con su médico, y pues al final tenemos esos puntos de abandono, ¿no? De que por mucho que nosotros queramos hacer un programa donde realmente se especifique que la mujer embarazada o la mujer que está en ese momento de gestación tiene que cubrir unas ciertas consultas con un médico especializado, pues circunstancias ajenas a su voluntad normalmente, o sus sesgos, o en este caso cognitivos, pues realmente no la hacen que cumpla con esas citas. También estamos hablando de la integración de esta arquitectura conductual. Por ejemplo, hace poco han sacado a través del plan de recuperación una normativa para intentar una ayuda para rehabilitar a nivel barrio. Y aquí lo que se especifica es que se incluirán en las medidas complementarias propuestas de ámbito social, económico y ambiental. Entonces ya estamos hablando que, por ejemplo, en países de Latinoamérica se están incluyendo pues este tipo de definiciones o estudios de los contextos para la inclusión de esta mejora de los barrios, o pues todo lo que conlleva a el bienestar del ciudadano en general.
Y luego también, bueno, a Vamos nivel más cerrando privado. un minutito. Más privado. Mercedes, un Sí, minutito. ya estoy acabando, ya final. Y ya el sistema de gestión de compliance y nada, os lo dejo todo, os he dejado todos los vínculos y link correspondientes por si queréis hacer cualquier consulta, aclaración y nada, total disponibilidad para lo que necesitéis por mi parte. Pues muchísimas gracias. He llegado justo cuando estaba en el último ejemplo. Muchas gracias de verdad por todos los ejemplos. Es súper práctico lo que nos han mostrado y esta herramienta también que debemos ir aprendiendo, ¿no? Nuevas formas y nuevas maneras de evaluar para poder realmente tomar las decisiones más adecuadas. Y la ciencia del comportamiento, sin duda, es un campo sobre el que debemos avanzar mucho. De verdad que te agradezco mucho tu intervención. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta rápidamente. Tenemos un par de Perfecto. minutitos. ¿Alguien se anima? Se puede quitar el silenciamiento del micro y puede intervenir. Hola, bueno, soy yo de nuevo. Es que me parece muy interesante y creo que es un auténtico lujo que nos esté comentando todas estas, este enfoque de la hora de hacer políticas públicas. Lo has dicho, pero era preguntarte, ¿se puede aplicar la economía del comportamiento tanto a la hora de hacer políticas públicas y instrumentos ya existentes, es decir, convocatorias para empresas, como acabar con otros instrumentos que puedan también cubrir problemas de las personas, como otro tipo de iniciativas totalmente diferente, ¿no? Es así, es decir, puedes aplicar esta metodología a instrumentos ya existentes que te pueden llevar a cambiar algo, pero no hay que empezar de cero, ¿no? Puedes como enriquecer, ¿no? La hora. Eso es, porque lo ideal de estas ciencias del comportamiento es incluirlas desde el diseño de la política pública, pero claro, recordemos que al final estamos en un círculo y el diseño de la política pública tendría que empezar con una evaluación ex post de la última que haya realizado. Por tanto, esa evaluación previa que ya tendrías que tener hecha de cualquier programa o herramienta o instrumento que ya tengas en marcha, sería muy beneficioso incluir, porque recordemos que aquí pues lo que estamos hablando no siempre funcionan las cosas y de hecho es lo que tenemos que empezar a cambiar. Esa visión de que lo que no ha cambiado, pues cómo le damos la vuelta para que realmente en el próximo diseño tengamos ese objetivo cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu pregunta. Y como parece que no hay más, reitero mi agradecimiento a Mercedes. Volveremos a contar contigo. Espero que pronto, porque son tantas cosas las que tienes que contarnos y 30 minutos tampoco, que bueno, ya encontraremos la manera de seguir profundizando en estos temas. Y ahora vamos Muchísimas gracias a todos. a ti, Mercedes, siempre. Pasamos ahora a la tercera ponencia de esta mañana con Elena Bernia, es asesora técnica del Gobierno de Aragón, se encarga de la coordinación del lab, dentro del lab, del Laboratorio de Innovación de Aragón, Gobierno Abierto, y bueno, va a venir a hablarnos de la caja de herramientas del modelo IP, del modelo del hexágono de la innovación pública. Este modelo de innovación que se puede aplicar me atrevería a decir, si no, corrígeme, a toda política pública, que nos sitúa en 6 vectores. Bueno, no voy a profundizar nada sobre ello, voy a dejar que la que más sabe sobre el tema nos lo cuente. Pero bueno, como digo, es una herramienta interesantísima que podemos aplicar en multitud de escenarios y para distintos tipos de investigaciones, de evaluaciones, de diseño de proyectos. Y nada, pues le dejo el paso a Elena. Elena. Muchas gracias. ¿Me oís hola. bien todos? Sí, perfectamente. ¿Puedes compartir? Creo que está todavía la de... Es la tuya, ¿no? Sí, se ve, se ve. ¿Se ve? Esta es la mía, ¿no? Pues así sí, como perfecto, que se perfecto. mueve. Esa es, perfecto. Perfecto, muchas gracias. A ti. Bueno, pues un poco mi objetivo, y aparte de contaros un poquito lo que es el modelo HIP, lo que es el diseño de servicios, cómo puede plantearse el diseño de servicios públicos,
también os quiero un poco mostrar con mi presentación una manera de trabajar dentro de la administración, una manera de trabajar por proyectos, con plataformas como la que hoy os muestro, que es una plataforma colaborativa en la que se puede trabajar en remoto. Y antes de comenzar, quería enseñaros un poco mi pizarra, para que veáis. Cada uno de estos cuadraditos es uno de los proyectos que estoy abordando en la administración pública con distintos actores. Y si entro en esta pantalla, pues tengo, en esta pizarra tengo lo que es la intervención de hoy. ¿Por qué quiero mostraros esto? Porque a veces yo soy una persona de acción. Es decir, no soy una persona demasiado de teoría, sino que enseguida me gusta pasar a la acción. Entonces hay veces que los cómo, las herramientas, los medios, nos hacen cambiarlo todo poco a poco. Es decir, que hay veces que intentamos que los compañeros, las compañeras entren en otras dinámicas, intentando convencerles con argumentos, con teorías. Y creo que lo mejor es aprender haciendo, pero también en la administración pública, no solamente en educación o en capacitación, sino en tu trabajo de tu día a día. Por eso un poco mi interés en que vierais esta forma de trabajar. El título de esta intervención es muy ambicioso, ¿vale? Ya os lo digo desde el principio, porque el modelo HIP no es un modelo que se pueda explicar en poco tiempo. Yo voy a hacer una síntesis. Os he puesto en el chat todos los enlaces a todos los vídeos, páginas web y demás, que si os interesa este tema, os recomiendo que os miréis. Algunos de ellos puede que me dé tiempo a mostraros, algunos de ellos no. Como tampoco me quiero estresar y me parece muy interesante que al final podamos entablar un diálogo, quizá no voy a profundizar lo suficiente en algunas cosas, pero tenéis toda esa información en el chat. Os la copiáis, os la pegáis en un Word y si os interesa el tema, ahí lo tenéis absolutamente todo. Veo que esta parte de skills tiene que ver con cómo trabajan los profesionales y administraciones que están liderando el cambio. Bueno, pues os diré que es verdad que desde Aragón yo siento cada vez más que estamos un poco en esta línea, porque hay unas cuantas personas, unos cuantos departamentos, unos cuantos servicios que llevamos ya tiempo trabajando en innovación y que la clave es que en estos últimos 4 o 5 años nos hemos unido. Esa es la clave que os puedo contar hoy. Innovar igual a trabajo en red. Eso es absolutamente imprescindible. Entonces, os voy a explicar desde lo más teórico hasta lo más práctico para que veáis cómo se enlaza todo nuestro trabajo dentro del Gobierno de Aragón. Empezamos con el modelo HIP. ¿Qué es el modelo HIP? Bueno, pues el modelo HIP, o hexágono de la innovación pública, es un modelo que nació de un informe que escribió Raúl Oliván para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, para una de ellas, con el objetivo de intentar transmitir qué ocurre cuando las organizaciones pretenden aprender, es decir, cuando las organizaciones pretenden innovar. Y para ello, para hacer este modelo, se inspiró en 2 cosas. Se inspiró en la ciencia de redes, que es una ciencia que estudia cómo en las organizaciones se generan vínculos entre nodos, entre personas o entre organizaciones, y cómo esos vínculos, depende cómo sean, están generando un espacio colaborativo, están generando un espacio que se abre a otros actores. Es muy interesante este tema de la ciencia de redes. Para mí era totalmente ajeno y cuando empecé a conocer y a profundizar en el modelo HIP me di cuenta de lo interesante que era hacer el ejercicio de dibujar tu ecosistema. Es decir, si tú eres un punto o tu servicio o tu unidad o tu departamento es un punto, ¿con qué puntos te relacionas y de qué manera? Si esas relaciones son solo unidireccionales o son bidireccionales, si esas relaciones son débiles o son fuertes, cómo de cerca o de lejos de ti o de tu organización está esta otra persona o esta otra organización. De manera que puedes dibujar cómo es tu ecosistema y te das cuenta de lo que te estás perdiendo. Es decir, de cuántos otros actores puede estar habiendo que estén trabajando en cosas similares a ti, cómo a lo mejor estás muchísimo más cerrado de lo que piensas, cómo hay relaciones que se podrían potenciar muchísimo más para generar más valor. Todo esto, por supuesto, enfocados, como han dicho tanto Encarna como Mercedes, en la ciudadanía, que es nuestro objetivo principal. Cuando Raúl empezó a estudiar la ciencia de redes, se dio cuenta que las organizaciones que aprenden son redes abiertas, son distribuidas,
y están muy conectadas. Claro, lo primero que me diréis es, ¿y esto en una red tan jerárquica como es la administración pública, cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que es la red jerárquica no va a cambiar en principio, ni el objetivo es ser Quijotes contra molinos, sino que se genere una red complementaria a esa red jerárquica que permita que fluyan las ideas, que fluyan los proyectos y se trabaje en red. De alguna manera, este fue como el principio de la construcción del modelo HIP, el plantear cómo podrían ser estas redes. Por otro lado, otra de las reflexiones que hizo Raúl al analizar o al plantear cómo podría llegar a un modelo, fue analizar 105 metodologías que utilizan las organizaciones que ya están innovando en el mundo. Es decir, ya hay muchas organizaciones que están innovando constantemente, que tienen la innovación en su ADN. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y analizó 105 metodologías. Son herramientas, metodologías, enfoques, hay infinidad de ellas. Y lo que hizo fue, de alguna manera, ordenar toda esta información en relación a la ciencia de redes y en relación a las metodologías, relacionándola con unos vectores. Es decir, planteó cómo podríamos transmitir todo esto alrededor de unos vectores. Es decir, es una síntesis de cómo trabajan las organizaciones que aprenden y de qué metodologías utilizan y cómo se enfocan. Y para eso lo que planteó fueron 6 vectores, el vector CO, el vector Open, el vector Proto, el vector Trans, el vector Tech y el vector CO. Cada uno de ellos, de alguna manera, transmite una misión que deberíamos tener como administración pública, y es decir, ser abiertos. Si no somos abiertos, si no estamos en constante comunicación con el exterior, pero no solamente una comunicación del interior al exterior, sino también si no somos capaces de recibir la influencia externa, difícilmente vamos a poder evolucionar. Es una palabra que me gusta por no utilizar siempre la palabra innovar. Si no somos capaces de hibridar conocimientos, es decir, si ahora nos juntáramos en una de estos miros, Mercedes, Encarna y yo, seguramente llegaríamos a cosas que individualmente nunca llegaremos. Es necesario que nos mezclemos, que mezclemos nuestros puntos de vista, nuestro conocimiento, nuestra experiencia para crear cosas potentes y que sean estables y que sean útiles. El vector FAST, que no es más que ser ágiles. ¿Os dais cuenta cuantísimo tiempo ocupamos en hablar en nuestras organizaciones, reuniones interminables y qué poco hacemos? El ágil plantea llevar las ideas a la acción lo antes posible. El vector proto, que podría ser mi vector preferido porque yo soy diseñadora, es el de prototipar. Fijaros que ya ha salido en las ponencias anteriores. No podemos lanzar nada a la ciudadanía sin haberlo probado. Y estos prototipos son prototipos rápidos que hacemos con bajo coste y que nos ayudan a ver si estamos yendo por buen camino. Este tipo de trabajo, esta manera de trabajar, que luego veréis que es la que utiliza el diseño de servicios, tiene mucho que ver con lo que estaba comentando la compañera Mercedes en relación a la economía del comportamiento. Y también el CO. El CO es la colaboración. Para mí es el primero. Si no colaboramos con nuestro compañero o nuestra compañera, con otros servicios que están vinculados con la ciudadanía, ¿cómo es posible que vayamos a innovar? No podemos hacer cajones estancos e ir trabajando cada uno sin pensar en lo que están haciendo los demás. Y el TEC, que no tiene más que ver con la conectividad. Se trata de poner la tecnología al servicio de las personas y ayudarnos de la tecnología porque sea necesario, es decir, porque las necesidades de los usuarios nos lleven a su utilización. Esto es aproximadamente, y de una manera muy sintética, lo que es el modelo HIP. El modelo HIP está evolucionando constantemente porque hay muchas personas que están trabajando sobre la base del modelo HIP. Una de las cosas que se están desarrollando, una de las líneas que se están desarrollando es trabajar el modelo HIP en base a los equipos. Se está trabajando el tema de las soft skills y se está trabajando en la definición de unos equipos que se podrían generar o se podrían desarrollar dentro de la administración que tuvieran todas estas cualidades que el modelo HIP nos está planteando. Es decir, que tuvieran unos roles, tuvieran unas habilidades que fueran en sintonía con estos vectores. Por eso podríamos tener un equipo que entre 3 o 4 personas pudieran de alguna manera abordar el rol comunicador,
el rol filósofo, el rol de administrador, el rol diseñador, el rol constructor de redes y el rol digital, que serían todos los roles necesarios que alguien tiene que abordar. Puede ser que el equipo incluso sea mixto, sea interno y externo, pero alguien tiene que abordar para empezar a trabajar de esta manera. Todas estas 105 metodologías que os comentaba tienen mucho que ver con el diseño, porque fijaros, estas son solo algunas de las disciplinas de diseño o fases de diseño o instrumentos que el diseño utiliza para funcionar, para poder dar salida a las necesidades de los usuarios que están integradas en el modelo HIP. No os las voy a leer todas, pero por ejemplo tenemos el diseño crítico o Design Sprint, que es un enfoque, es una metodología, es una dinámica que se puede hacer en una semana en una organización para plantear soluciones de una manera rápida. O tenemos el diseño basado en la experiencia de usuario, el design thinking. Es decir, tenemos muchas disciplinas, metodologías o herramientas que se utilizan en diseño que ayudan a poner en práctica estos planteamientos, estos procesos innovadores en la administración. E incluso tenemos algunas dinámicas, como habéis oído hablar de hackatones o de jams o de co-creación o de laboratorios de innovación que se nutren en gran medida de metodologías de diseño para poder dar respuesta. Todo esto es una introducción que os hago porque quiero ligar lo que es el modelo HIP, que es como nuestro marco teórico, nuestro lenguaje común. Ahora ya internamente en el Gobierno de Aragón muchas personas estamos diciendo, es que este proyecto tiene que ser más fast. O vamos a ver con quién contamos, con qué aliados contamos para poder plantear que este proyecto sea más trans. ¿Vale? Es un poco nuestro lenguaje común. Lo quiero ligar a lo que es el diseño de servicios. En el chat os he puesto un vídeo que normalmente forma parte de la plataforma de autoaprendizaje que hay en el Gobierno de Aragón, pero os lo he sacado de ahí y os lo he puesto ahí el enlace a YouTube para que podáis verlo. No voy a ponerlo porque dura 5 minutos, si no ya pues me cargo todo mi tiempo para contaros cosas, pero yo os sugiero que lo veáis. Es muy sencillo y un poco lo que explica es que todos somos personas usuarias de servicios y como usuarias estamos acostumbradas a experimentar fallos que nos afectan. Alguien nos dice que nos va a llamar y no lo hace, estamos esperando mucho tiempo en un sitio, hay un lenguaje muy técnico que no entendemos, por ejemplo, en una resolución, en una orden, en cualquier escrito que leamos del BOA. Todos hemos sentido alguna vez que un servicio no era adecuado para nosotros, no respondía a nuestras necesidades, estilo de vida o recursos. Y os puedo decir que los servicios se pueden diseñar para evitar estos fallos, detectando los puntos críticos, mejorando la experiencia del usuario y también haciéndolos más eficientes para las organizaciones que los prestan. Si trabajamos en diseño de servicios, estamos trabajando enfocados en la ciudadanía, pero también enfocados en que internamente podamos trabajar de una manera más adecuada. ¿Cuáles son los principios del diseño de servicios? El diseño de servicios es una disciplina que, como habéis comentado también ambas compañeras, está absolutamente centrada en el usuario. En diseño siempre se ha trabajado centrado en el usuario. Las disciplinas tradicionales de diseño siempre han trabajado centradas en el usuario. Lo que pasa es que ahora se ha radicalizado este planteamiento, cosa que me alegra enormemente. Porque el usuario ya no es una persona que es un dato o es un número o es un gusto. El usuario es casi un compañero de trabajo, por decirlo de alguna manera. Vamos a experimentar los servicios a través de sus ojos, no a través de los ojos de las personas que estamos aportando el servicio, sino a través de los ojos de las personas que lo están utilizando. Otro de los principios del diseño de servicios es que es co-creativo, es decir, los actores están integrados en el proceso. El proceso de diseño se abre a los actores que van a utilizar el servicio. Es secuencial porque trabajamos siempre visualizando los servicios como una secuencia de fases interconectadas. Y trabaja por evidencias, es decir, ¿qué hacemos los diseñadores? Lo que hacemos es que hacemos tangibles los servicios, que son intangibles, porque los visualizamos por medio de mapeos y también por medio de artefactos físicos. Al final, cuando estamos diseñando un servicio, cuando diseñamos ya lo que es el proceso, al final acabamos diseñando todos los puntos de contacto, que son los elementos con los que va a interactuar el usuario. Vamos a diseñar a lo mejor la web, vamos a diseñar un formulario, vamos a diseñar una aplicación móvil, vamos a diseñar un cartel,
vamos a diseñar un protocolo, es decir, todo aquello que es necesario para tangibilizar el servicio. Las fases, es decir, la metodología que se utiliza, podríamos llamarle Service Design Thinking, es decir, una mezcla entre lo que es la metodología de Design Thinking, que a lo mejor algunos conocéis o algunas conocéis, y lo que es la metodología de diseño de servicios. Son muy similares. Lo único que ocurre, y os lo cuento, es que en la metodología de Design Thinking llegamos a prototipos testeados. Y con la metodología de diseño de servicios vamos un paso más allá y nos planteamos definir, afinar y llegar a definir todo el proceso. Si os hacéis una idea, por ejemplo, podríamos iniciar un proceso de diseño de servicios con la ciudadanía, con un equipo de ciudadanos, con trabajadores públicos, haciendo equipos mixtos, y empezaríamos generando una investigación. Esta investigación, en nuestro caso, no es una investigación al uso, es una investigación que llamamos de guerrilla, es decir, hacemos investigación cualitativa en la que, de alguna manera, hacemos observación, acompañamiento y utilizamos cantidad de herramientas que nos ayudan a detectar las necesidades reales de los usuarios. Después de esa fase de investigación, plantearíamos un reto o un enfoque. Es decir, no sabemos a priori qué es lo que vamos a hacer, sabemos que hay unas necesidades, las hemos captado y vamos a enfocar hacia dónde podemos ir. En la parte amarilla lo que generaríamos muchísimas ideas y también integraríamos a los propios actores en la generación de las ideas. Elegiríamos una o varias ideas y las prototiparíamos en la última fase hasta que llegaríamos a un prototipo testeado que sabemos que por ahí puede ir el trabajo. Y entonces ya retoma este trabajo el profesional de diseño que ha estado acompañando durante todo este proceso para definir el servicio al detalle, mapearlo y llegar a pilotar este nuevo servicio o este servicio mejorado. Yo aquí quería hacer un énfasis en una cosa. Se está hablando constantemente de crear cosas nuevas. Desde mi punto de vista, innovar no siempre es crear cosas nuevas. En muchas ocasiones, cuando innovamos es cuando realmente escuchamos a la ciudadanía, los implicamos en el proceso y adaptamos nuestro servicio. Es decir, lo que estamos haciendo realmente es hacer lo que necesitan. No algo nuevo, algo que realmente sea de revista o de caso de estudio, sino hacer lo que necesitan, hablar con su lenguaje, adaptarnos a su día a día. Dicho esto, os voy a contar que hemos hecho muchos proyectos de diseño de servicios ya en el Gobierno de Aragón. Hay una línea que trabajamos el CADI, que es donde yo estoy integrada con el LAB, con el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, que se llama Diseño Colaborativo de Servicios, que ahora se llama Rethink, y se trata de pensar o repensar los servicios públicos y adaptarlos a la sociedad de la información, adaptarlos a la ciudadanía y con su participación. Además de estos proyectos, que os he vuelto a poner aquí los vectores para que veáis que, aunque parece que ahora estoy hablando de otra cosa, realmente el diseño de servicios acaba siendo una herramienta para el modelo HIP, porque cuando estamos diseñando servicios estamos siendo instituciones que aprenden, porque estamos abriéndonos, estamos siendo ágiles, porque estamos utilizando metodologías ágiles, estamos prototipando, estamos probando las cosas antes de lanzarlas, etc. Con lo cual, de alguna manera, esta manera de trabajar está totalmente alineada con el modelo HIP. Además de los proyectos que estamos haciendo el LAB y el CADI, Servicios Digitales de Aragón, que es otro departamento, que es el antiguo Departamento de Administración Electrónica, también está haciendo diseño de servicios. ¿Por qué? Porque el planteamiento fue, si tenemos que transformar los servicios en servicios digitales, ¿por qué no reflexionamos sobre nuestros servicios? Si un servicio no funciona y lo conviertes en un servicio digital, va a seguir sin funcionar. Nuestro planteamiento fue, vamos a rediseñar, vamos a replantear los servicios y además vamos a hacerlos digitales. Entonces, hay muchos proyectos que se están haciendo en los últimos 3-4 años en el Gobierno de Aragón. Algunos tienen la lógica del diseño colaborativo de servicios y ponen el foco en la participación ciudadana, y otros ponen más el foco en la transformación digital, aunque por supuesto integrando a la ciudadanía en los procesos. Estos son algunos de los proyectos que hay, que bueno, como os he puesto los links a ambas páginas web, los podéis ver. Sí que es interesante, me voy a meter aquí porque sí que me interesa mostraros una cosa, y es que a todos los que estáis interesados en diseño de servicios, lo bueno que hay es que tenemos publicado en abierto los servicios que hemos generado, y también los
dosieres de los diseñadores donde podéis ver todas las fases de trabajo, las fases de investigación, cómo hemos llegado a un reto, cómo hemos hecho cada una de las fases de este proceso. Y esto es interesante porque nosotros estamos queriendo ser open y abrir todo el conocimiento que estamos generando en estos últimos años a todos los empleados públicos. Entonces, os recomiendo que si estáis interesados en estos temas, aquí podéis ver cómo estamos trabajando. Vale. En el caso de Servicios Digitales de Aragón también tenéis proyectos explicados y podéis ver un montón de material. Y lo último es que, ¿cómo lo unimos todo? Bueno, pues lo unimos trabajando en 4 líneas en el Gobierno de Aragón y con esto ya acabo. Trabajamos en cultura y difusión, es decir, todo esto para que los trabajadores, las trabajadoras que trabajan en el sector público se integren en estos procesos, hace falta que los experimenten, con lo cual estamos trabajando en procesos que acercan todas estas miradas a los trabajadores y trabajadoras. En formación, pero como coincido con mis compañeras, no en una formación al uso, en un aprender haciendo, formación experimental, experiencial, en proyectos y en generar un tejido de profesionales que puedan abordar todos estos proyectos. Y todo esto en colaboración. Y aquí os enseño un poco nuestro mapa. El CADI, que es donde yo me incorporo, trabaja en cultura. ¿Cómo trabaja? Generando dinámicas como la Zaragoza GovJam para que los funcionarios empiecen a experimentar esta manera de trabajar. Con un programa de especialización en diseño de servicios para diseñadores, para que cada vez haya más diseñadores, haya un tejido de diseñadores de servicios en Aragón. Trabaja generando formación en diseño de servicios, introducción, herramientas de diseño de servicios para mejorar los servicios públicos, plataformas colaborativas para el LAB, para el IAB, que es el Instituto Aragonés de Administraciones Públicas, que trabaja en formación, en comunidades de prácticas, en laboratorios de innovación. Por otro lado, trabaja en proyectos con el LAB, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, en esta línea de trabajo que se llama RECINC. Por otro lado, el LAB trabaja en laboratorios, en generar cultura y en trabajar en una comunidad dentro de la organización. Ahora ha lanzado un nuevo proyecto, que es un proyecto de bienvenida a los nuevos funcionarios que directamente ya se integran en una comunidad de innovación y empiezan a entender su trabajo desde otra óptica, trabajando el tema de las soft skills, como os decía, desarrollando herramientas, laboratorios, formaciones para desarrollar las soft skills. Y con el Servicios Digitales de Aragón, que también genera proyectos, juntos difunden buenas prácticas. Y otra cosa, y es que Servicios Digitales de Aragón ha planteado la creación de una clase de especialidad nueva, que sería una ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto en los cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración de Aragón. De alguna manera necesitamos funcionarios, funcionarias que diseñen y gestionen internamente. Acabo, os voy a contar muchas más cosas, pero acabo con estas 2 frases. Para innovar, para mejorar, para evolucionar en la administración, necesitamos trabajar en varias capas. La capa de la cultura, acercar al funcionario, a la funcionaria, esta manera de trabajar, esa formación práctica, esa capacitación acción, es como yo le llamo, trabajar en proyectos y capacitar a profesionales internos y externos, incentivando la colaboración entre departamentos y personas. Y una última reflexión. Las organizaciones del sector público son como cualquier otra organización, necesitan un departamento de diseño. Si nos inspiramos en cómo funciona el gobierno de Reino Unido y otros gobiernos que están más avanzados que nosotros, pues están trabajando de esta manera, potenciando el diseño, la colaboración, el prototipado y el que todos de la mano vayamos evolucionando juntos. Y bueno, os lo he contado muy rápido, pero tenéis todo en los enlaces. Cualquier duda me decís. Muchísimas gracias, Elena. Interesantísimo. Como dices, quedan tantas cosas que contar del modelo IP, es tan profundo, son tantas las aplicaciones. Y éramos conscientes de que estos 30 minutos no es que fueran poco, era una presentación, una abrir boca, un presentar esa infinidad de opciones que nos da y que lo ha hecho brillantemente. Muchísimas gracias por tu presentación y
y que quiero hacer extensiva a la organización por esa generosidad de compartir las metodologías, la forma de aprendizaje, por esa apertura absoluta a la hora de facilitar a quien esté interesado, a otras instituciones, a otros profesionales, sector público, privado, académico, de todos sitios, el que puedan acercarse a estas herramientas, utilizarlas en su provecho de la manera que estimen conveniente. Y bueno, de verdad que esas instituciones que aprenden, como bien dice y como bien transmitís desde el Gobierno de Aragón, son también unas instituciones que nos enseñan mucho y que es una maravilla. Muchísimas gracias, Elena, de verdad, por esta intervención. Antes de que hagamos el cierre de la sesión, no sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta a Elena. Si hay una mano levantada, le puedes quitar el micro y adelante. Esther, ¿quieres hablar? No se te oye, pon... Ya le he quitado el silencio, creo. Sí, ahora. Ahora Venga, puede hablar, Esther. Ay, seguimos sin oírte, Esther. No te oímos. Si quieres poner la pregunta por el chat, yo te respondo. Si quieres escribirla por el chat. Si mientras Esther escribe por el chat su pregunta, ¿queréis alguno o alguna más hacer alguna pregunta? Santiago, si no me haces una pregunta me voy a enfadar, que has hecho preguntas a las otras dos. Es broma, ¿eh? Haz lo que quieras. No, me ha gustado mucho, pero mucha información. Tengo ganas de ver el contenido que has compartido. Gracias. Claro, es que he pretendido mostraros todo, como todo desde vista de pájaro, pero no he podido profundizar mucho en nada. Pero bueno, habrá oportunidades, Elena, habrá oportunidades. Ya me diréis, sí. Buscaremos la manera de que se pueda ir paso a paso y zona a zona y poco a poco. Pero bueno, la verdad que este marco que nos has presentado, la verdad que es interesantísimo y es realmente una maravilla, ¿no? Sobre la que podemos hacer muchas cosas. A ver, Conchi creo que ha levantado la mano también. Sí, Conchi. Adelante. Bueno, me han encantado las tres presentaciones, como bien habéis comentado antes, muy extensas y con muchas ganas de profundizar en cada una de ellas. Daros la enhorabuena a las tres. Y te quería preguntar, Elena, por los comienzos, lo has nombrado, has dicho que de Raúl Oliva, que él hizo un informe y tal. Pero bueno, te quería preguntar por esa fase de inicio, ¿no? Porque claro, ahora lo ves y ves, bueno, me estás contando y estáis, o sea, tenéis un montón de proyectos, lo tenéis súper integrado, habéis hecho esa red paralela de la que hablas. Pero te quería preguntar por esos inicios, ¿no? Que aunque sí parece que diseñasteis la estrategia, estudiaste, analizaste antes, como también comentaba antes la compañera, pues viste lo que ya había, tal. Pero qué dificultades y qué retos teníais, un poquito, ¿no? Por esa fase inicial, ¿no? Que suele ser un poquito la que va costando también un poquito más. Genial, gracias, Conchi. Bueno, pues te digo brevemente. A ver, realmente esto es el resultado de un montón de años de trabajo, en realidad. Porque yo te puedo hablar por mí, yo llevo 20 años trabajando en diseño y llevamos 20 años ayudando a las pymes a gestionar diseño. Todo ese conocimiento que hemos desarrollado en el trabajo con las pymes, ahora lo ofrecemos a la propia administración pública, ¿vale? Lo ponemos al servicio de la administración pública. Raúl Oliván, que es quien ha definido el modelo HIP, llevaba ya 10 o 12 años trabajando en Zaragoza Activa con emprendedores sociales, emprendedores públicos y entendiendo los ecosistemas de innovación. Y digamos que él mismo ha experimentado lo que es ir generando un ecosistema de innovación. De manera que entre la experiencia que tenemos y la oportunidad que tuvo Raúl de que le solicitaran hacer un informe para esa cumbre de jefes de Estado y pudiera sintetizar todo lo aprendido, eso es por un lado el modelo HIP. El modelo HIP es el resultado de experiencia más estudio, por decirlo de alguna manera. Pero luego todo lo que estamos elaborando es la consecuencia de un montón de años trabajando aisladamente. Es decir, Raúl estaba trabajando en su Zaragoza Activa, yo estaba trabajando en el Cádiz. La gente de Administración Electrónica aún se llamaban Administración Electrónica y estaban viendo a ver cómo mejoraban los servicios que tenían que hacerse digitales. Y de repente todo ese conocimiento, toda esa energía empieza a unirse con esos puntos
y empiezan a generarse proyectos conjuntos, ¿vale? Aunque el alma mater de todo esto es Raúl, y además es la persona que tiene más capacidad de influencia, porque es un director general, al final, digamos que ha arrastrado con este modelo y este lenguaje común a todos los que veníamos trabajando en esta línea. No sé si te he respondido exactamente a lo que querías. Sí, muchas gracias por saber. Sí. No sabía que Raúl Oliván era director general, pues también imagino que también es algo, bueno, una apuesta del gobierno por él, que alguien que busca cambios, y hombre, también una situación privilegiada, entiendo, ¿no? Exacto. Es verdad que contar con una persona que tiene cierta capacidad de influencia y que tiene una confianza de sus superiores en que va a aportar cosas interesantes, da mucho impulso al resto de las personas que vamos haciendo. Tenemos una mano más. Javier. Hola, yo sí. Bueno, enhorabuena a las tres por las charlas. Al hilo de lo que acabas de decir, de cómo es de necesaria y cómo de determinante, entiendo que será, el contar con apoyo y con la implicación de los rangos más superiores de la administración, porque al final estamos los empleados de base, que podemos tener un ánimo fabuloso, pero si la organización y la cabeza de la organización no está por la labor, entonces, ¿cómo se hace esa...? Claro, tú lo has tenido fácil, entiendo, en el sentido de que desde arriba te apoyaban, pero danos un consejo a los que necesitamos convencer a los de arriba. A ver, yo he tenido fácil 20 años después. Sí, vale, lo acepto. ¿Vale? Quiero decir, si tú crees en una línea de trabajo, es tu línea de trabajo. Vas a tener dificultades, personas que te van a apoyar más, que te van a dejar hacer más. Mi experiencia es que cuando haces cosas interesantes o que aportan, si no molestan, es decir, si no son muy complejas, si no pueden tener grandes fallos, al final vas haciendo, ¿vale? Es verdad que el impulso de cuando ya puedes sumarte a una causa mayor respaldada por alguien de un perfil decisor político, es mucho más fácil. Pero para eso hemos estado trabajando durante un montón de años un montón de personas. Es verdad que al final, para conectar los puntos, si hay alguien que tenga esa capacidad de decisión o esas posibilidades de ejecución, o esos presupuestos incluso, es más fácil que se conecten. Pero al final tiene que haber puntos que conectar. Es decir, tiene que haber ya una cultura en la organización, tiene que haber unas personas que ya estén alineadas. Es necesario todos estos técnicos, que somos personas que sabemos el cómo hacer las cosas y solo necesitamos que nos dejen hacerlas, ¿no? O que nos den paso, o que nos dejen paso. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto de decisores y técnicos y de decisores muy horizontales que se fíen de los técnicos y que les den la oportunidad de aportar todo lo que se puede aportar. Pero esta facilidad que ahora puedo tener o puedo estar sintiendo ha sido probablemente una casualidad, pero había ya mucho trabajado. Es decir, o si no hubiera sido Raúl, hubiera sido un director general de Administración Electrónica, o hubiera sido alguien del INAEM, porque ya hay muchas personas trabajando de esta manera. Y ya no solo técnicos, hay puestos intermedios, jefaturas de servicio, hay directores generales que ya tienen este enfoque. Entonces, cada vez sería más viable que esto sucediera. Hace 20 años, no, porque la única persona que habla de diseño e innovación casi era yo. Y entonces me parecía que estaba absolutamente loca y que era una tía muy rara. Pero ahora, que ya es, digamos que ahora lo tenemos más fácil. Lo tenemos más fácil. Hay en el Gobierno de Aragón ahora hay una comunidad de prácticas de innovación. Hay aulas abiertas de innovación. Eso era impensable hace unos años, porque solamente había aulas abiertas de temas jurídicos o de temas administrativos. Y hacemos una aula abierta y se nos inscriben 200 funcionarios y funcionarias que no saben muy bien qué quieren, pero que quieren hacer algo. Entonces, esa energía ya está, ya existe. Entonces, es un poco una mezcla de todo. Y esperanza. Vamos a dar una última oportunidad a ver si Esther puede participar. ¿Sí? Ay, qué bien, Esther. Sí, no podía trasladar la pregunta en el chat porque el chat está deshabilitado y el micro no me funcionaba. O sea, he salido, he vuelto a entrar y ya, perfecto. Nada, mi pregunta es más cuestión práctica de los ejercicios que tenemos que hacer y las instrucciones que hemos recibido. Esos mensajes pueden ser a través de redes sociales, Twitter, o hacerlas llegar al correo electrónico. He entendido que son 3 mensajes semanales por semana. Sí, por cada uno. Sí. Esta semana tenemos mañana y luego tarde.
¿qué tipo de mensajes? ¿A qué se refieren? Son 3 tweets con aprendizajes que haya... El aprendizaje que hayas sacado, que hayas extraído para compartirlos con el resto de la comunidad. ¿Tienes cuenta de Twitter, imagino? No. No, vale. Vale, Pues en ese caso nos lo manda al correo, máximo 280 caracteres para que sea como un tweet y ya está. Podría ser mensajes, esos aprendizajes, cómo yo los aplicaría en una política pública en el sector deportivo, por ejemplo. Claro, por supuesto, tenéis total libertad para mostrar ese aprendizaje desde lo que he aprendido a cómo lo aplicaría o qué me ha aportado nuevo. La visión vuestra es de la que vamos a aprender todos. Así que será fantástico lo que podáis aportar en ese sentido. Y aparte el cuestionario de autoevaluación que habéis tenido que recibir también, pero esto ahora lo completamos y al finalizar lo completamos otra vez para ver cómo ha influido, ¿no?, esta formación o si ha influido o no esta formación en vuestras competencias profesionales, ¿de acuerdo? Aprovecho muchas gracias por esta pregunta porque seguro que le viene bien a otras compañeras y compañeros Esther. Y si alguien tiene alguna pregunta de este tipo, pues la puede formular o también pues, mandando un correo a edu@novagov.org, ¿de acuerdo? Os recuerdo que esta tarde a las 7 tenemos la entrevista a Ana Báez, que se va a retransmitir en directo y en abierto pues, por nuestros canales de YouTube y de Twitter. En YouTube, pues lo bueno es que cualquier persona puede acceder libremente y verlo. Y os agradeceremos mucho también vuestra participación. A Ana le encanta responder también a cuestiones que se le planteen y Ana va a hablar de muchas de las cosas que se han tratado esta mañana. Una de ellas, os adelanto que va a ser la resistencia al cambio, ¿no? Esto último que planteaba Javier, esa resistencia interna y desde ese punto de vista nos va a ser muy enriquecedor ver las dificultades que podemos encontrar desde poner un proyecto desde cero en marcha y no solo desde cero, sino también con ciertas resistencias externas. Para despedir esta sesión, para cerrarla, me gustaría que nos dijera unas palabras José Luis Serrano, que es una de las personas que ha promovido esta formación desde el Departamento de Recursos Humanos y la Vicesecretaría General que ocupa en el Ayuntamiento de Ribarroya de Turia. José Luis, si estás por ahí, creo que sí, te veo. Sí, pues gracias y te dejo ya que cierre esta sesión. Sí, nada. Bueno, buenos días a todos y a todas. Brevemente, agradecer, por supuesto, las intervenciones que ha habido, tanto de Mercedes como de Elena y antes de Encarna. Han sido muy enriquecedoras, valiosísimas. Tengo que decir que, por un lado, tienen un gran interés y resultan muy, como he dicho, muy enriquecedoras. Por otro lado, generan un cierto mínimo grado de frustración a veces, porque bueno, a veces te da un poco la sensación de que te gustaría implantar muchísimas cosas y ves que no llegas o que te resulta que las dificultades diarias te generan esa frustración, ¿no? Oyendo ideas tan interesantes que podrían ser puestas en prácticas, pero bueno, siempre queda ahí, como habéis dicho muy bien en alguna intervención ahora, siempre queda ahí la idea innovadora, la idea de mejorar, y yo creo que en cada uno de nosotros, y yo creo que eso es lo importante. A partir de ahí podemos ir implementándolas conforme a nuestras posibilidades, pero lo importante es tener esa predisposición y esa actitud. Y me ha encantado también todo lo referente, para los que somos muy académicamente jurídicos, todas las cuestiones que se han planteado desde un punto de vista más científico, ¿no? Para propiciar ese intercambio de ideas y esas mejoras. Me ha resultado muy interesante, algunas las tengo que asimilar ahora, pero bueno, en general ha sido, la verdad es que muy interesante y estoy agradecido por las intervenciones y seguro que serán muy provechosas. Nada, emplazaros para las siguientes jornadas, como ha dicho Rafa, para la de esta tarde con Ana Báez y también para la semana que viene para competencias directivas en materia de transparencia. Y nada, muchas gracias a todas y quedamos y nos vemos en las siguientes sesiones. Buenos días. Buen día a todos. Hasta luego.